Hola. El último video de esta semana, más bien introductoria, me gustaría hablar de dos cosas. Uno es la respuesta de deformación de un volumen de control de fluido ante la acción de fuerzas externas. Eh, que como después vamos a ir viendo, pero es importante ya comenzar a ver qué es lo que va a estar ocurriendo en términos de las deformaciones o la tasa de deformación. Aquí lo que importa es la tasa de deformación más acción de un fluido en respuesta a tipos de fuerza externa. Y dependiendo del tipo de fuerza externa, nosotros en el video anterior vimos que vamos a tener fuerzas normales, una fuerza normal, ¿ya? Que actúan perpendicular a las caras del volumen de control, ¿ya? Y en este caso acá, producto de estas fuerzas normales, nosotros lo que vamos a tener es compresión o dilatación del fluido. Fluido, ¿ya? Si es que aumentan las fuerzas normales, lo que vamos a tener es una compresión, que es más o menos lo que ocurre, por ejemplo, en el océano. Las fuerzas normales están relacionadas con la presión. Y si es que nosotros tomamos un volumen de control en la superficie, el agua va a tener una densidad de 1000, ¿ya? Olvidémonos de la sal, pero va a tener una densidad de 1000. Pero si comenzamos a bajar en la profundidad y ese mismo volumen de control lo comenzamos a bajar en la medida, junto con nosotros, la presión del fluido va a ir aumentando también. Por lo tanto, lo que vamos a estar viendo con este volumen de control es de que va a haber una compresión. Y como resultado vamos a ver un aumento en su densidad, ¿ya? De manera que la propiedad llamada densidad, que vamos a ver un poco más de detalle más adelante, es también dependiente de la presión, ¿ya? Y en particular crece con la presión. El mismo kilo de agua, si yo lo tengo en la superficie, va a estar ocupando un volumen de más o menos 1 litro, pero ese mismo kilo, si es que nosotros lo sumergimos, va a estar ocupando un volumen que es menor que 1 litro porque hay un aumento de la compresión. Y eso se debe a que a la respuesta en términos de cómo reacciona este volumen de control ante cambios en las fuerzas normales. El aire, en general, bueno, al revés, vamos a tratar, en casos generales, el agua la vamos a considerar como incompresible, presible, ¿ya? Donde esencialmente este efecto de la dilatación o compresión del fluido en respuesta a cambios en la presión va a ser un efecto más bien secundario que nosotros nos que vamos a poder simplificar en la mayoría de los casos. Hay algunos casos donde no, ¿ya? Régimen transiente, por ejemplo, si queremos explicar el movimiento de las ondas de presión del sonido debajo del agua, para poder entender eso tenemos que agregar la compresión del fluido, ¿ya? Pero en general, para las aplicaciones que nosotros vamos a estar viendo, vamos a decir perfectamente que el agua es un fluido incompresible, de manera que no hay ningún efecto de compresión o dilatación del fluido producto de cambios en la presión. Pero ¿qué es lo que pasa con el aire, por ejemplo? Y la respuesta del aire, aun cuando le suene un poco eh, curioso, también lo podemos considerar como incompresible. También lo podemos considerar como incompresible. ¿Ya?
Aun cuando el aire es un poco más, no es tan directo el supuesto. Pero en general, sí, uno puede considerar de que es incompresible, de que las variaciones, y en general el supuesto de compresibilidad o incompresibilidad deja de ser válido cuando, por ejemplo, tenemos flujos que se están acercando a la velocidad del sonido, ¿ya? En el caso del aire. O sea, si ustedes en algún momento se van a diseñar aviones supersónicos, bueno, ahí van a tener que trabajar con fluidos que son compresibles. Pero en general, para todo tipo de aplicaciones prácticas de ingeniería civil e incluso de meteorología, de geofísica, ahí también se trabaja perfectamente sobre el supuesto de que el aire es un fluido que es incompresible, ¿ya? Donde esta respuesta de cambios en de la densidad producto de cambios en la presión es más bien secundaria respecto a todos los otros cambios que pueden estar ocurriendo con el fluido. Por ejemplo, cambios en la temperatura y una serie de otras cosas, ¿ya? También por otro lado vamos a tener que, si tenemos un volumen de control y sobre este volumen de control aplicamos un esfuerzo de corte, tau, el esfuerzo de corte de tau es mayor que cero si es que está aplicando sobre la cara de arriba de nuestro volumen de control, si se está moviendo a la derecha. Pero, si es que yo digo el esfuerzo de corte tau que está aplicando sobre la cara de abajo, si es que también lo defino hacia la derecha, no voy a tener ningún esfuerzo de corte. O sea, la definición de la convención de signo del esfuerzo de corte eh, está dada principalmente con la ocurrencia de deformaciones angulares del sistema, con deformaciones del sistema. Si es que los dos esfuerzos de corte están aplicándose en la misma dirección, nosotros no vamos a tener ninguna deformación. Vamos a tener solamente una traslación hacia el lado. O sea, vamos empujando por arriba y por abajo con la misma fuerza. Para tener algún grado de deformación, tenemos que tener esfuerzos de corte que estén actuando sobre este sentido, y por eso es que los esfuerzos de corte dependen principalmente, la definición en términos de los ejes X y Z, que le damos a los esfuerzos de corte cuando lo definimos positivo o negativo, depende de la cara sobre la cual nosotros vamos a estar trabajando. En este caso acá, la cara de arriba, el esfuerzo de corte es positivo si es que va a la derecha, en la cara de abajo de este volumen de control, el esfuerzo de corte es positivo si es que va hacia la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque como resultado de este esfuerzo de corte, nosotros vamos a tener que los volúmenes de control se va a deformar de esta forma. Hay una deformación, ¿ya? Se comienza a deformar en este sentido. Y producto de esta deformación, nosotros podemos definir entonces gamma. En este caso de acá, gamma sería la deformación. Gamma es la deformación del volumen de control, y gamma punto, entendida como d gamma a dt, es la tasa de deformación del volumen de control. Donde, si nosotros pensamos en este problema, imagínense, hay una tinta, trazamos una tinta en la vertical, comenzamos a ejercer un esfuerzo de cortes en este sentido, vamos a tener que esta tinta se va a comenzar a inclinar. Y se va a inclinar, y se va a inclinar, y se va a inclinar siempre, porque estamos hablando de un fluido. Entonces, la deformación de la tinta depende mucho de respecto a qué tiempo yo lo estoy midiendo en esta deformación continua, ¿ya? Por lo tanto, no tiene ningún sentido para efectos del fluido. Pero la tasa a la cual está ocurriendo esta deformación, ahí sí que tiene mucho sentido para efectos del fluido. Y la tasa de deformación de los volúmenes de control va a estar dada principalmente por el d gamma a dt, donde gamma es la deformación, que la vamos a estar midiendo de esta forma, como un ángulo, y de gamma a dt es entonces la tasa de deformación de tu volumen de control. Eh, entonces, fuerzas normales, tenemos una compresión o dilatación de los volúmenes de control, y esfuerzos de corte vamos a tener deformaciones del tipo angular, que se conocen como esta de acá, que se van inclinando los volúmenes de control. Hay dos tipos de deformaciones que lo vamos a ver un poco más adelante, que estos volúmenes de corte también eventualmente van a estar rotando, ¿ya? Que es una rotación. Bueno, y está la traslación, pero eso lo vamos a ver después en el capítulo 4. Ya, eso sería la manera como primeramente van a estar respondiendo los volúmenes de control ante cambios en las fuerzas externas por el momento, ¿ya? Y lo otro que me gustaría hablar es unidades. Unidades, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque hasta el semestre pasado ustedes estaban en
física y matemática, ramo físico matemático, donde esencialmente escribían ecuaciones del tipo F igual a menos K por X, ¿ya? Y listo, y vamos, démosle para adelante, ¿ya? Pero F, K y X tienen unidades. Unidades. Y yo siempre me tengo que acordar del principio de unidad, de uniformidad dimensional, que me dice esencialmente que si yo coloco entre paréntesis cuadrados, vamos a estar hablando de las unidades de F. Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio de uniformidad dimensional? Que si tengo una ecuación del tipo lado derecho de la ecuación es igual al lado, al revés, lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho de la ecuación, ¿ya? Donde el lado izquierdo puede ser un corcho, el lado derecho puede ser un corcho, todo lo grande que ustedes quieran. Yo lo que necesariamente sé, eso necesariamente implica que las unidades del lado derecho de la ecuación tienen que ser iguales a las unidades del lado izquierdo de la ecuación, ¿ya? O sea, tenemos que sumar peras más peras y manzana más manzana. No se pueden sumar peras más manzanas. A no ser de que las peras las escribamos como fruta o kilos de fruta y las manzanas las escribamos como kilos de fruta y ahí sí podemos sumar un kilo de fruta llamada manzana más un kilo de fruta llamado pera. Terminamos con 2 kilos de fruta, ¿ya? Mezcla de peras más manzanas, ¿ya? Pero una pera más una manzana no pega. Y eso está detrás de este principio de uniformidad dimensional. Que me pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Mucho, porque estamos hablando de ingeniería, y en ingeniería los cálculos tienen sentido. Un cálculo mal hecho significa que el edificio se cae, ¿ya? O que el puente se me erosiona, o que el sistema de transporte me quedó mal diseñado, ¿ya? Eh, y esos cálculos, como cuando estamos hablando de números, bueno, los números están asociados de unidades, ¿ya? Y se tiene que cumplir siempre con el principio de uniformidad dimensional, donde en particular a mí la metodología que siempre me acomoda es todas las unidades transformarlas a MKS, metros, kilos, segundos, que es un sistema de unidades, puede ser MKS o CGS, centímetros, gramos, segundos. MKS o CGS, da lo mismo cuál de los dos trabajen, a mí me acomoda el MKS. Están los pies, pulgadas, galón y todas esas cuestiones, pero estamos en Chile, ¿ya? Eh, entonces yo transformo todo a MKS y dado que tengo todas las variables del problema, ahora evalúo tanto el lado derecho como el lado izquierdo del corcho, que estas cosas son corchos grandes, y obtengo un resultado y eventualmente este resultado lo puedo volver a traducir a unidades que sean más tangibles, ¿ya? Eh, pero siempre tengo que pasar hay que tener mucho cuidado de hacer este ejercicio de transformar todo a una base de unidades, hacer los cálculos sobre esta base y después eventualmente el resultado se puede trabajar. Y lo otro, eso es una recomendación, y la segunda recomendación es siempre, ojalá, ahora que estamos en contexto de pandemia y un poco más de tiempo, revisar las unidades de los corchos que están entregando. Si ustedes están entregando este resultado, fuerza es igual a menos K por X, y dicen, perfecto, X es igual a menos F dividido por K, se tiene que verificar de que las unidades del X son de longitud, ¿ya? Por lo tanto, las unidades de la fuerza, de lo que sea fuerza que estén trabajando, que generalmente ahí está el corcho grande, dividido por las unidades del K, tiene que dar entonces unidades de longitud para poder respetar este principio de uniformidad dimensional. Es harto cálculo, ¿ya? Pasar de kilo a gramos, de centímetro a metro, de milímetro a metro, hay factores 1000, hay factores 100, en el caso de los centímetros, y ahí, pero esto acá es básicamente práctica, ir soltando la mano y sobre todo tener conciencia de la importancia que tiene el cálculo en el contexto de ingeniería civil. Eso, nos vemos, chau.